El Callejón del Muerto en la Ciudad de México. Corría el año de 1600 y a la capital de la Nueva España continuaban llegando mercaderes, aventureros y no pocos felones, gente de rompe y rasga que venían al Nuevo Mundo con el fin de enriquecerse como lo habían hecho los conquistadores. Uno de esos hombres que llegaba a la capital de la Nueva España con el fin de dedicarse al comercio fue don Tristán de Alcúcer, que tenía un negocio de víveres y géneros en las islas Filipinas, pero ya por falta de buen negocio o por querer abrirle buen camino en la capital a su hijo, arribó cierto día de aquel año a la ciudad. Después de recorrer algunos barrios de la antigua Tenochtitlán, don Tristán de Alcúcer se fue a radicar en una casa de medianía allá por el rumbo de Tlatelolco, y ahí mismo instaló su comercio que atendía con la ayuda de su hijo, el cual tenía el mismo nombre, un recio mocetón de buen talante y alegre carácter. Tenía don Tristán de Alcúcer a un buen amigo y consejero, en la persona de su ilustrísima, el arzobispo don Fray García de Santa María Mendoza, quien solía visitarlo en su comercio para conversar de las cosas de las Filipinas y la tierra hispana, pues eran nacidos en el mismo pueblo. Ahí platicaban al sabor de un buen vino y de los relatos que de las islas del Pacífico contaba el comerciante. Todo iba viento en popa en el comercio, que el tal don Tristán decidió ampliar y darle variedad, para lo cual envió a su joven hijo a la villa rica de la Veracruz y a las costas malsanas de la región de Mas, al suroeste. Quiso la mala suerte que enfermara a Tristán chico, y llegara a tal grado su enfermedad que se temió por su vida. Así lo dijeron los mensajeros que informaron a don Tristán que era imposible trasladar al enfermo en el estado en que se hallaba, y que sería cosa de medicinas adecuadas y de un milagro para que el joven enfermo se salvara. Henchido de dolor por la enfermedad de su hijo y temiendo que muriera, don Tristán de Alcúcer se arrodilló ante la imagen de la Virgen y prometió ir caminando hasta el santuario del Cerrito si su hijo se aliviaba y podía regresar a su lado. Semanas más tarde el muchacho entraba a la casa de su padre, pálido, convaleciente, pero vivo, y su padre feliz lo estrechó entre sus brazos. Vinieron tiempos de bonanza. El comercio caminaba con la atención esmerada de padre e hijo, y con esto, don Tristán se olvidó de su promesa, aunque de cuando en cuando, sobre todo por las noches en que contaba y recontaba sus ganancias, una especie de remordimiento le invadía el alma al recordar la promesa hecha a la Virgen. Al fin, un día envolvió cuidadosamente un par de botellas de buen vino y se fue a visitar a su amigo y consejero, el arzobispo García de Santa María Mendoza, para hablarle de sus remordimientos, de la falta de cumplimiento a la promesa hecha a la Virgen, de lo que sería conveniente hacer, ya que de todos modos le había dado las gracias a la Virgen rezando por el alivio de su vástago. «Bastará con eso», dijo el prelado. «Si habéis rezado a la Virgen dándole las gracias, pienso que no hay necesidad de cumplir lo prometido». Don Tristán de Alcúcer salió de la casa arzobispal muy complacido. Volvió a su casa, al trabajo y al olvido de aquella promesa de la cual lo había relevado el arzobispo. Mas he aquí que un día, apenas amanecía la mañana, el arzobispo Fray García de Santa María iba por la calle de la Misericordia, cuando se topó a su viejo amigo don Tristán de Alcúcer, el cual aparecía ojeroso, cadavérico, y con una túnica blanca que lo envolvía. Caminaba rezando con una vela encendida en la mano derecha, mientras su enflaquecida siniestra descansaba sobre su pecho. El arzobispo le reconoció enseguida, y aunque estaba más pálido y delgado que la última vez que se habían visto, se acercó para preguntarle: «¿A dónde vais a estas horas, amigo Tristán Alcúcer?» «A cumplir con la promesa de ir a darle gracias a la Virgen», respondió con voz cascada, hueca y tenebrosa el comerciante llegado de las Filipinas. No dijo más, y el prelado lo miró extrañado de pagar la manda.
aun cuando él lo había relevado de tal obligación. Esa noche el arzobispo decidió ir a visitar a su amigo, para pedirle que le explicara el motivo por el cual había decidido ir a pagar la manda hasta el santuario de la Virgen en el lejano cerrito, y lo encontró tendido, muerto, acostado entre 4 cirios, mientras su joven hijo Tristán lloraba ante el cadáver con gran pena. Con mucho asombro, el prelado vio que el sudario con que habían envuelto al muerto era idéntico al que le viera vestir esa mañana, y que la vela que sostenía en sus agarrotados dedos también era la misma. «Mi padre murió al amanecer», dijo el hijo entre lloros y gemidos dolorosos. «Pero antes dijo que debía pagar no sé qué promesa a la Virgen. Oh, mi padre». Esto acabó de comprobar al arzobispo que don Tristán Alcúcer estaba muerto ya cuando dijo haberlo encontrado por la calle de la Misericordia. En el ánimo del prelado se prendió la duda, la culpa de que aquella alma hubiera vuelto al mundo para pagar una promesa que él le había dicho que no era necesario cumplir. Pasaron los años. Tristán, el hijo de aquel muerto llegado de las islas Filipinas, se casó y se marchó de la Nueva España hacia la Nueva Galicia. Pero el alma de su padre continuó hasta terminado el siglo deambulando con una vela encendida, cubierto con el sudario amarillento y carcomido. Desde aquel entonces el vulgo llamó la calle de esta historia el Callejón del Muerto. Es la misma que andando el tiempo fuera bautizada como calle República Dominicana. Aquí se respira el miedo. El ánima del puente, leyenda de Guanajuato. El convento de Celaya, Guanajuato, no solo ha sido objeto de múltiples visitas turísticas, sino de apariciones macabras también. Para los habitantes del lugar no es nada nuevo hablar del fraile que se pasea por sus pasillos en cuanto cae la noche. Se cuenta que siempre que necesitaba reflexionar, el sacerdote Fray Juan del Espíritu Santo salía a caminar por los pasillos del convento, los cuales recorría con gusto y a paso moderado. Esta práctica ya la venía haciendo desde hacía 5 años. Debemos decir que el convento de Celaya, además de ser hermoso, era muy grande. Cierto día se le acercó un indígena del lugar, que sofocado llegó a confesarle algo. De acuerdo a lo relatado por este hombre, él era el único que podía ayudarlo. Felipe Santiago, que era el nombre de aquel indígena, pidió con insistencia a Fray Juan que lo confesara. Finalmente el padre accedió y lo escuchó con asombro. Después de haberlo escuchado, el padre se encontraba sobresaltado por el relato, y solo atinó a decirle: «Es necesario que lo confieses con testigos». El indígena estaba confundido, pues no alcanzaba a comprender por qué el padre requería que lo hiciera con testigos, a lo cual terminó por acceder, fijando así una hora del día siguiente como la indicada para llevar a cabo la confesión con testigos. Se fue a casa no del todo convencido, pensando en la petición del padre, la cual, después de todo, era muy extraña. Al cabo de unos minutos ya no le estaba dando tanta importancia a lo sucedido. Más bien estaba más enfocado al aire tan helado que estaba soplando, y como llevaba guaraches, el tremendo frío lo sentía en los pies. Ya en su casa se dispuso a dormir, pero en su mente le daba un sinfín de vueltas al asunto, porque no comprendía todavía la reacción del padre. Al día siguiente, cuando el indio llegó al convento acompañado de sus testigos, notó que el fraile no estaba solo, pues con él se encontraban varios sacerdotes, quienes se habían reunido impacientes para escuchar el relato. Felipe estaba visiblemente nervioso, pero aún así inició su relato. «Hace 3 años que falleció mi primo Salvador, a quien yo personalmente vestí para su entierro. Ya sé que esto no tiene gran importancia. Sucede que cuando lo estaba vistiendo, sentí claramente cómo él me apretó la mano izquierda en 3 ocasiones, pero no le di importancia, pues pensé que era porque no alcanzaba a aceptar que mi pariente estuviera muerto. No comenté con nadie lo que había sucedido, por temor a que se burlaran de mí. Tiempo después,
al atravesar el puente de Silva, aquel que dicen que está embrujado. Escuché claramente cómo mi primo Salvador me llamaba. Yo corrí lo más veloz que pude, pero entre más corría, más fuerte era la voz de mi primo que me llamaba. Me negaba a creer lo que sucedía en el dicho puente, pero finalmente tuve que aceptar que era mi primo quien venía del más allá a pedirme algo. En otra ocasión y en el mismo lugar escuché claramente que mi primo me pedía con desesperación que mandara a celebrar 3 misas, pues su alma, decía, se encontraba penando, y esa era la única forma en que podía encontrar el descanso eterno. Fue tanto el terror que se apoderó de mí, que ya no pude seguir mi camino, y solo recuerdo que me desplomé. Momentos más tarde me encontré del brazo de mi cuñado Melchor, quien aseguraba que estaba borracho, lo cual no pudo comprobarme por no tener aliento alcohólico. Pasaron días antes de que yo decidiera hablar con mi familia, pues como me sucedió cuando vestí a mi primo, me dio miedo de que me creyeran loco por este nuevo suceso. Fueron ellos que al saberlo todo me han pedido que vengan hasta ustedes, a quienes consideran los más idóneos para ayudarnos, para que el espíritu de mi primo pueda descansar en paz. Los sacerdotes escuchaban con gran atención lo que decía el indio, pues no era el primero en decir que espantaban en el puente, pero sí el único en darle un nombre al suceso. Ahora restaba ponerle remedio al asunto. Fue así como se oficiaron las 3 misas que el difunto había pedido y santo remedio, porque se cree que el espíritu de Salvador por fin pudo descansar, pero según se cuenta, cada vez que pasaba Felipe por el puente, lo hacía persignándose, y por lo mismo se cree que nunca se pudo reponer de aquella terrible impresión. Esta leyenda sigue siendo muy popular en el puente de San Miguelito Celaya, donde todavía se conserva el puente de nuestra narración. De acuerdo a versiones más recientes, indican que cuando quisieron tirar el puente para poder hacer un camino, se escucharon terribles lamentos que provocaron la huida de los trabajadores. Desde entonces, es muy común oficiar misas en el convento de Celaya en memoria de todas aquellas almas que han marcado como límite de su territorio aquel viejo puente. La amante del diablo guerrero. Benito Mateo era un indígena mayo que se dedicaba a vender hierbas curativas, arte que aprendió de sus antepasados. Tenía muy en alto su filosofía que decía: nadie fallece en la víspera sino cuando le toca. Así iba el indio mayo curando y hasta lo hacía con los heridos de la revolución. Su esposa, que no había tenido hijos, le pidió que mientras curaba a los lacerados y enfermos, le permitiera vivir en Guerrero. Con la lejanía y el paso de los días se distanciaron tanto que la mujer terminó buscando consuelo en los brazos de otro hombre. Benito se enteró del idilio de su mujer mediante rumores. Preparó su fusil para visitar a la traidora. La encontró sola y tranquila, pero al inquirir sobre lo que de ella se decía, se tornó seria y agresiva. Dijo que ni muerta aceptaría vivir en la junta con su marido, antes bien prefería despedirse de este mundo. El coronel de la Vega, al enterarse del pleito, fue en ayuda de la dama, encarándose a Mateo. Le pidió que la dejara en paz, pero el esposo no estaba dispuesto a perder ese enfrentamiento, y terminaron baleándose mutuamente. El coronel fue quien falleció de un disparo. Se dice que la lucha se llevó a cabo en la víspera, y nadie nunca se explicó por qué el indio no recibió ni un impacto de tan buen tirador. La gente del pueblo, al ver la escena del crimen, asesinaron con ira al indio Mayo, quien no se defendió al saber que ya no estaba en la víspera. De la viuda ya no se volvió a saber nada. Por muchos años se rumoró que regresó a Yecora, una costa ubicada al sur. Ahí los pobladores aseguran que esa mujer se encontraba en la sierra con su amante, el diablo.